Dios les bendiga. Mi nombre es Jennifer Pinto y en compañía de los hermanos Yomar Munjica, Argenis Pirela, Olivia de Obispo y Jaime Pérez, estudiantes de la materia Psicología Pastoral y Consejería Cristiana, hablaremos acerca de la elección del método para aconsejar. El manual de instrucciones, que es la Biblia, muestra que la consejería siempre ha existido y que ha sido necesaria para la edificación de la iglesia. Ahora, ¿qué es un método? Es el modo organizado y sistematizado de proceder para obtener un fin específico o para lograr algo en específico. El escritor consejero J. Hamilton observa que no hay una sola teoría eficaz o que haya resultado eficaz para todas las situaciones y ni siquiera una que haya resultado para una situación en específico. Esto quiere decir que no hay un método correcto para aconsejar. Por ello, se hace necesario que el pastor o el consejero cristiano conozca los métodos de aconsejar y aplique la técnica más asertiva para un caso en específico, para una situación en específico. De esta manera, entonces, consideremos algunos métodos de aconsejar. Entre ellos, podemos mencionar la consejería de apoyo. En momentos de crisis puede ser que la persona necesite de apoyo, necesite ser fortalecida. Y es que todos pasamos por momentos de crisis en la vida. Estos momentos de crisis pueden darse por diversas situaciones o pueden ser proporcionados por diferentes momentos que la persona pueda estar atravesando, como por ejemplo el luto o también una transición de divorcio. También pudieran ser problemas familiares, matrimoniales, problemas financieros, problemas de salud y en muchos casos se pueden presentar también crisis espirituales, donde la persona que está viviéndola necesita ser apoyada. La meta de esta técnica o de este método no es crear una dependencia hacia el pastor consejero, sino más bien el pastor le prestará apoyo temporal hasta que la persona por sí sola pueda seguir adelante. El pastor es la persona más idónea para prestarle apoyo a un creyente que sufre una crisis. ¿Por qué? Porque esto representa una respuesta divina, ya que el pastor es una figura de autoridad y esto generará entonces en la persona asesorada o en el aconsejado confianza para poder expresar todo lo que siente. También se considera que las crisis pueden proporcionar oportunidades de desarrollo personal y también de un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Al momento de enfrentar la crisis, esta llevará al individuo a acercarse más a Dios, a degustar de Él su misericordia, a degustar de Él su abrazo y la oportunidad, la fortaleza para poder seguir adelante. Mediante la palabra de Dios, mediante las promesas que allí están escritas y la oración, entonces la persona podrá confrontar su situación, darse cuenta de su condición y poder abrir su corazón para que Dios pueda ayudarle a canalizar y a seguir adelante. Es importante que la persona aconsejada no se sienta intimidada, sino que más bien pueda generarse en él confianza,
de la persona quien le aconseja y el apoyo que recibe de parte de Dios. La técnica directiva es el método donde la figura central es el consejero. A él le corresponde recoger los datos, analizarlos e interpretarlos. También le corresponde hacer un diagnóstico y un pronóstico de una posible solución o una solución tentativa. La Biblia, en el libro de Juan, en su capítulo 4, vamos a tomar desde el verso número 13, en el diálogo que Jesús sostuvo con la mujer samaritana, se nos da un ejemplo de esta técnica directiva. Y leemos de la manera siguiente. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. En esta porción bíblica vemos reflejada la técnica directiva, porque Jesús lleva a la mujer a darse cuenta de su condición espiritual, de su condición del alma. La meta de este método es que el asesorado pueda verse a sí misma y a su problema más claramente. Jesús, a través de este diálogo, pudo hacer que la mujer samaritana se diera cuenta de su condición, ya que había tenido varios maridos, pero ninguno en sí era el suyo propio. Esto seguramente causaba en la mujer una situación de crisis que no le permitía tener paz consigo misma y tener paz con Dios. Al organizar, evaluar e interpretar los datos para proporcionar un historial de vida del aconsejado, entonces se trata de diagnosticar el problema y se guía hacia una solución. El consejero cristiano siempre va a dirigir y va a llevar al aconsejado o al asesorado para que pueda tener una solución de su situación. El Señor Jesucristo no vino a quitar nuestras dificultades, sino a cambiar nuestro interior y a darnos poder para afrontarlo desde la perspectiva de Dios. Así que Dios es el mejor consejero y nosotros somos sus asesorados o aconsejados. Y la palabra de Dios es el manual más seguro donde podemos encontrar las técnicas más seguras para obtener la respuesta que necesitamos en cada dificultad. Dios les bendiga. Buenas tardes. Yo esta tarde les voy a conversar a ustedes lo que es la consejería por confrontación. Recordemos que nosotros en nuestras iglesias siempre vemos muchas personas que se nos acercan a nosotros con algún tipo de problema y todo eso. Y muchas de las veces nosotros deberíamos emplear esta técnica de confrontación para poder solventar algunos problemas. Recordemos que la consejería por confrontación es una técnica utilizada en la psicología muy común y dicen que es una herramienta muy útil, pero tenemos que tener un poco de cuidado al emplearla, porque no todas las personas están capacitadas para ser confrontadas cuando son agarradas en algún tipo de problema o en algún tipo de pecado. Por eso es que dice que no debe emplearse esta técnica para muchas personas.
Y lo recomendable es que esta técnica sea usada no en la primera sesión cuando nosotros conversemos con una persona, sino que es recomendable usarse a la tercera o cuarta entrevista con el paciente. Ahora bien, la técnica de la confrontación tiene por meta que la persona descubra hasta qué punto está involucrada en la situación o hasta qué punto él mismo puede solventar el problema. Ahora fíjense algo, en 2 de Samuel, capítulo 11, aparece una historia narrada donde el profeta Natán confrontó al rey David. Él sabía en qué situación se encontraba y que al enfrentar y confrontar a un rey podía ser muerto. Ahora, sin embargo, él se agarró de la voluntad del Señor y se agarró de la autoridad que Dios le había entregado para poder confrontar al rey. Ahora, existen 7 principios bíblicos para una confrontación edificante. El primer principio es que tener la razón no te da derecho a ofender. El profeta Natán ciertamente tenía la razón porque él sabía cuál era la verdad que había ocurrido. Y sin embargo, no trató de ofender al rey, sino que con su razón, él trató de darle a entender al rey que había fallado. El segundo principio es que la verdad debe decirse con sabiduría. Si leemos bien las escrituras, vemos como el profeta agarró una historia y la transformó sabiendo que el rey era el protagonista de esa historia. El tercer principio es más fácil juzgar el pecado en otros que en uno mismo. Fíjense que el rey David, cuando escuchó la historia, él dijo, tal persona debe morir, sin saber que él era esa persona, que el protagonista de esa historia. Era más fácil para el rey juzgar el pecado del otro que juzgar su propio pecado. Ahora, el cuarto principio es que decir la verdad requiere valentía. El profeta, al confrontar a David, el rey se vio que ya no tenía por dónde agarrar. Entonces, agarró y dijo la verdad con valentía. Cuando las personas pecan o cuando las personas cometen algún tipo de falla, solamente el valiente es el que puede decir la verdad. Ahora, el quinto principio bíblico es lo que Dios ha dicho nos muestra nuestra opinión. Lo que Dios ha dicho no muestra nuestra opinión. Fíjense que el profeta, al confrontarlo, le dijo que Dios lo había visto. Dios había visto su pecado, pero que ciertamente el Señor tendría misericordia de él. Mientras que David dijo que tal persona tendría que morir, la misericordia de Dios se vio presente. El sexto principio es que hay perdón, pero el pecado trae sus consecuencias. Ciertamente tenemos un Dios bueno, maravilloso y misericordioso que nos perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestros pecados solamente las acarreamos nosotros mismos. Y no es por culpa del Señor, es por culpa de nuestras acciones. Y el séptimo principio bíblico para que una confrontación sea edificante es que la honra del nombre de Dios no es nuestra. Debemos recordar que cuando nosotros fallamos y nosotros pecamos, no debemos decir, ay, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a decir la gente de lo que yo acabo de hacer? No, lo importante es que hemos manchado el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que va a decir el Señor acerca de nuestras acciones? ¿Qué va a decir la gente acerca del testimonio de Jesucristo? O sea que la gloria y la honra es de nuestro Señor. Buenos días, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Argenis Pirela. Estamos hablando sobre los métodos de consejería. En este caso me corresponde hablarles sobre la consejería de la información y la dirección. Y podemos ver que ante la gran diversidad de carácter y de condición y necesidad del ser humano, surgen varios métodos de ayuda para aconsejar al mismo. Mateo 6:8 dice que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que la pidamos. Piden consejo para elegir una vocación. Piden información para el noviazgo y el matrimonio, para la conducta, para la doctrina cristiana, aún para vencer una debilidad moral. Ante esta situación, el pastor se presenta como un maestro
aunque también utiliza el método de aconsejar. El pastor debe ser humilde y reconocer su ignorancia en ciertos casos. También se le conoce al método de información como la orientación preventiva, y no tiene el propósito de ayudar a las personas con problemas, sino el de ayudarlas para que no tengan problemas. Por ejemplo, el pastor reúne a los jóvenes y le da charlas sobre temas como los impulsos sexuales, sobre el noviazgo y el matrimonio, cómo elegir su cónyuge, cómo mantener la fe sirviendo en las Fuerzas Armadas. Ante esta situación, el pastor debe ser humilde, no debe presentarse como un sabio todo, debe tener tino y acertar, dar en el blanco en la necesidad que tiene la persona. El pastor debe estar bien documentado, no debe ser excesivo en la dramatización, o sea, no debe ser un megalómano. Para estas cosas, cada persona, cada pastor, cada ministro evangélico debe prepararse, como dice la palabra, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, le damos gracias a Dios primeramente, ¿verdad?, por haberme permitido entrar en este hogar y poder conversar con ustedes para buscar una solución a los problemas que se están afrontando en este hogar y entre familias. Todos los problemas tienen solución, pero hay algo muy importante. Para poder llegar a la solución de un problema hay que buscar la raíz del problema, porque si no llegamos a la raíz del problema no podemos encontrar soluciones, porque hay veces que hay muchos problemas entre parejas, entre hermanos, hay muchas rencillas en los hogares y a veces somos aconsejados, mal aconsejados. Por eso es que siempre hay que buscar personas que verdaderamente nos puedan aconsejar bien. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo para seguir en este tema de cómo recibirían una consejería, están en la plena libertad de poder, no solamente para yo conversar nada más y decir sino que podamos entre todos conversar, porque por eso estoy en esta tarde aquí, para ayudarnos a solucionar el problema que pueda haber en el hogar. Porque en medio de los problemas, los niños son los que salen más afectados. Porque psicológicamente ellos se afectan mucho en los problemas y van creciendo con una conducta terrible y a veces decimos, ¿por qué ese niño es tan tremendo? ¿Por qué ese niño es tan rebelde, tan malcriado? Pero son los problemas que hay en el hogar. Hoy en Psicología Pastoral y Consejería Cristiana voy a considerar los elementos que se debe tener en cuenta al momento de aconsejar a la persona. Y es que es importante observar la postura que toma la persona al ser aconsejado. Y hay muchos elementos importantes a considerar, porque esto pudiera ser de gran ayuda o pudiera ser una condición de atraso para el logro, lo que se quiere obtener. Uno de los elementos es que hay personas que tienen la buena voluntad de aceptar el consejo. Y es que son personas dadas, son personas que dan la mayor cantidad de información, no ocultan nada. Pero hay otra parte que no quieren aceptar el consejo y ocultan, y ellos gesticulan alguna serie de rasgos en su cara para no aceptar el consejo. Y dentro de esas posturas tenemos el tono de voz, tenemos que se colocan de brazos cruzados, interrumpen el consejo prematuramente, entre otros factores. Entonces, todos estos rasgos y todas estas posiciones que se adoptan debemos tener en cuenta para que nuestra asesoría, nuestra consejería sea efectiva, y basado en estos elementos de postura de la persona, tenemos que transmitir al aconsejado
confianza, que ellos se sientan en un lugar, en un ambiente agradable, transmitirles que nuestra intención es ayudarles y que la intención no es castigarles, sino que espiritualmente mejore su condición, mejore su conducta. Les habló Jaime Pérez, Dios le bendiga.